Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, Loving Heavenly Father, en este momento, Señor, this moment, Lord, te agradecemos, Padre, we thank you, Father, porque tú nos has permitido llegar for you have allowed us to a come la in culminación de este magno evento, to Señor, the end of this event en el cual tú fuiste el invitado de honor. in which you were the Tú, guest honor. Padre, te dimos el lugar que a ti te corresponde We give you the place that corresponds a to you través de las alabanzas. through the worship. Y ahora queremos, Señor Jesús, And now we want, Lord terminarlo poniéndote a ti en primer lugar, Jesus, putting you in the first porque place. tú eres la palabra, Señor. For you are the word. Pido en esta mañana, Lord, this morning, tú me ayudes, that you may help tu me, presencia me pueda asistir, and Señor, may your presence assist me en la exposición de ella. in the exposition of it. Padre, no le estoy hablando a cualquier I'm audiencia, not talking just to any audience. le estoy hablando a aquellos comprados con tu sangre. I'm talking to those that are bought by Por your eso, blood. ayúdame, Señor. Therefore, help me, Lord. Yo solamente dependo de ti. And I only depend on Dame you. la inspiración Give me the para inspiration hablar lo correcto to speak the right y en thing el espíritu correcto. and in the correct spirit. En el nombre del Señor In the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Dios bendiga acá a ustedes, May the amados Lord bless hermanos. each and every one of you. Asumo el nombre del Señor I Jesucristo. greet you in the name of the Lord Jesus En Christ. esta mañana vamos a tomar la escritura que han tomado todos los hermanos. This morning we're going to read Desde the el same viernes. scripture my brothers have been reading. De hecho, no he quitado mi separador del capítulo 37 de Ezequiel. As a matter of fact, I still have my bookmark in my Y a mí me Ezekiel gusta 37. cómo es que cuando se pone un lema en una reunión, And I like when somebody gets a eh, topic in a cada meeting. quien aporta la parte y la visión que tiene y desde el ángulo que la ve. And everybody has to bring something. El hecho regarding que lo to- veamos de diferentes ángulos no quiere decir que estemos viendo cosas distintas, And because we see it in a different angle doesn't mean that we're in a different thing. pero es la perspectiva de lo que lo vemos. But it's the perspective that you Y look yo en to esta it. mañana quiero hablar algo también sobre el mismo tema. And this morning I would like Ezequiel to speak about the 37. same topic, Ezekiel 37. Solamente voy a ver el verso 3, I'll just read verse 3, donde dice, y díjome, hijo del hombre. when it says, "And he said unto me, son of a man." A mí me parece, no extraño porque, pero sí sorprendente, quiero decirlo de esta manera. And I think this is amazing. I would Esta like to say it this visión. way, this vision. El Señor se la pudo haber dado a Jeremías, The Lord could have given it to Jeremiah se le pudo haber dado a Isaías, or to Isaiah o incluso a un profeta menor. or even to a Porque Dios es small soberano. prophet, because God is Uno no le tiene sovereign. que decir a Dios qué hacer y cómo hacer. We don't get to tell God what to do or not to Él do. sabe cómo hacer las cosas. He knows how to do things. Pero se la dio a Ezequiel. But he gave it to Ezekiel. Ezequiel, And Ezekiel, aparte de Daniel, besides son Daniel, los dos únicos libros are the only two books donde el Señor se refiere where the Lord refers a to un profeta a prophet como hijo del hombre. as a son of a man. Ahora, bueno, no estamos aquí para discutir eso. La We're not here versión to 60 discuss dice that. hijo de hombre. In the version in the 1960s, it says son of A mí man. siempre me gusta esa versión And antigua I like this old version porque es hijo del hombre. because it's a son of a man. Un hijo de hombre es usted, yo, cualquiera. A son of a man is you and I or anybody. Pero el ministerio del hijo del But hombre, the ministry of the son of a es un man, profeta. it's a prophet. y díjome, And said unto me, hijo del hombre, son of a man, ¿vivirán estos huesos? can these bones live? Y Ezequiel, sabiendo su capacidad humana, And Ezekiel, knowing his human dijo, capacity, said, Señor Jehová, Lord Jesus, tú eres el que lo sabe. or Lord God, thou Tome su knowest. asiento. You may be seated. El tema que se ha abordado durante estos últimos días es avivamiento. The topic we've been talking about is Y yo revival. quiero dar la misma definición And I would like to give the same que definition los hermanos anteriores han dado, as my brother has y la given. quiero tomar del pecado imperdonable, And I'm going to take it from that forgivable donde, sin, donde el profeta dice, Pardonable sin. un avivamiento where he says, now a revival no significa traer nuevos conversos. doesn't mean bring in new Eso no converts. quiere decir que por el hecho de que haya conversos no vaya a ser un avivamiento. This doesn't mean because you're a convert, you're Pero not going to have a eje revival. alrededor del cual gira el avivamiento, But the axle where the revival dice el drives profeta de around, Dios, un avivamiento a revival significa means revivir a aquellos to revive those que ya son conversos. that are already converts. Entonces el propósito del avivamiento. So the purpose of ¿Qué a revival, revivir? what is to revive? Oseas dijo, y Hosea después de said, 6 días, After 6 days, Él nos reavivará, nos dará vida. he will give us life, revive us. Y dice el profeta, avivamiento And the significa revivir. The prophet says to revive is to bring back to ¿Ven? life.
reavivar, to bring up, dar vida otra vez. to make life again. Y la iglesia, And the church, algunas veces, sometimes, mire, aquí hay algo, con esto quise porque dice mucho. Y la iglesia, algunas veces, and the church, sometimes, nos volvemos un poco perezosos. we get just a little slack. Entonces, el So then, the avivamiento revival, es aún it's now para quitar to remove la pereza the de la slack iglesia. from the church. No solamente para revivir, Not only to bring para back, traer vida, but to bring sino life, para sacarnos but to take us de una out condición of a de condition conformismo of y doing the same abrir thing and to la open up visión de cada the vision creyente. of every believer. Ahora, en estos días, Now, these days, yo he estado disfrutando cada predicación. I've been enjoying this Ya se habló del preachings. avivamiento individual que tenemos que tener cada persona, They have already spoken about the así individual como el revival, avivamiento galés, and as the same de from aquel Gales, policía from that que estaba ahí con cop su cachiporra dándole vuelta. that was moving, Ya sabemos la historia. that was shaking his rod Escuche, en Gales in Gales. estaba ocurriendo un avivamiento. A revival was happening. Pero el asunto no es ubicar el avivamiento en un cierto lugar específico, But the thing is not to put the revival in a specific sino que place, ese avivamiento but for that fuera revival parte de la persona to be part misma. of the person in itself. Ahora mire, a veces uno habla de avivamiento Now, sometimes you speak about y todos revival, aquellos avivamientos que han acontecido, and those revivals that have happened, nosotros, we, al menos yo, y yo creo que no hay nadie en esta mañana que haya sido parte del avivamiento de sanidad divina de los años 40. and I don't think that one of us was part of that Pero hay revival in testigos. divine healing, but Hubo there were testigos witnesses. There were big que witnesses hablaron, that spoke, que dijeron, that said. no aquello que ellos escucharon de segunda mano, No, not that they sino heard from aquello second hand, but que that ellos mismos experimentaron. that they experienced themselves. Y a través de ellos, And through that, uno puede saber you can know los efectos the effect de un avivamiento. of a revival. Bueno, pero ¿cuál es el propósito que Dios envíe un But what is the avivamiento? purpose for God to send a revival? El hermano Branham dice en la unión invisible de la novia de Cristo, Brother Branham says, in the invisible union of a bride of dice, Christ. pero por una parte, observen de nuevo a la iglesia espiritual, But then watch again the spiritual church. cómo ese grupo How that group de personas of people es llamado a salir, called out, los elegidos the elected, durante cada avivamiento. through every revival. Entonces el avivamiento, So then the Dios revival, lo envía God sends con un it propósito with a purpose de sacar a los elegidos. to take out the elected. Esto es lo que el To profeta call Dios out dice. the elector. That's Y what the luego nos prophet dice, says. con Martín Lutero And then he says, in sucedió de Martin la Luther, misma it manera, happened in the same way. de la reforma. In the ¿Cuál era Reformation, el propósito? What was the De Dios purpose traer el avivamiento of God to bring de a la reforma revival protestante. of the Protestant Porque eso fue. Reformation. Aquel avivamiento incendió Europa. Because that revival Sacarlos light up Europe del to take them viejo out sistema muerto, from the old death podrido system y rotten contrario a la palabra, and contrary to the a word, una nueva luz. to a new light. Y es Dios siempre. And it's God always. Dice, sucedió igual en el tiempo de Juan Wesley. And it happened the same thing in the time of John Sucedió Wesley. igual cuando los pentecostales comenzaron. It happened the same thing when the Pentecostal first started. Ellos pusieron a esas mujeres de nuevo en línea con la palabra. They dropped them women Y right back in después the se line apartan. with the word, and then they Allí drifted regresa away. otra vez al caos. She goes Pero back, right back entonces into en el chaos. término, en el tiempo But then in the time en que la gente está lista para entrar en that the línea, people are ready to line up, hay un mensaje que sale there is a message that y comes ellos se forth, alinean con and él. they line with it. Ahora, en cada última de las edades de la iglesia, In every last church Dios age, produjo un avivamiento. God produced a revival. Pero los involucrados But the ones that were en involved ese mismo in that avivamiento same revival fueron los mismos were the same que lo ones sabotearon. that sabotaged it. Es lo que dice el hermano That's Branham. what Branham says. Dios cumple su palabra. God fulfills his word. Dice, ¿qué le pasó a usted, luterano? What happened to you, Luther? Hace muchos años, Many years ago, durante la primera reforma, at the first Reformation, usted sostuvo en sus manos la you antorcha de held la a libertad. torchlight of freedom in your hands. Ustedes eran la luz de Dios. You were God's light. ¿Qué les pasó a ustedes? What happened to you? Porque ustedes leen en la Biblia, Because you're read in the el Bible, justo por la fe vivirá. the just shall live by Y faith. ustedes se organizaron And you organize en yourself torno around a esa that única escritura. one scripture. Ahora, Now, la luz de Lutero era esa.
That was Luther's El light. justo por la fe vivirá. The just by Hermano, faith shall live. si un solo versículo If one verse incendió al mundo, light up the world, ¿qué debería de ser ahora? what would Que happen no today? tenemos un versículo, That we don't have just one tenemos verse. toda la We Biblia have the revelada. whole Bible revealed. Dice el hermano Branham, And Branham says, ¿ustedes se organizaron en torno a esa única escritura? and you organize yourself around that one scripture. Y se convirtieron en un grupo aislacionista. And became a bunch of isolationists. ¿Entiende lo que está diciendo el hermano Branham? This is what Branham La says. escritura The scripture estaba correcta. was right. El movimiento de la reforma vino escrituralmente. The Pero ellos Reformation came tomaron scripture. esa escritura, But they took the scripture, la organizaron, they organized it. y aquí hay algo importante. And there's something Dijo important el here. hermano Branham, se volvieron aislacionistas. Brad Branham, there's something important here. Brad Branham said that, O sea, de aislarse, that they de isolated separarse, themselves. They de decir, isolated, nosotros tenemos una verdad absoluta. separated, and they said, Hermano, we have an ¿quién absolute tiene una right. verdad absoluta? Who has the absolute right? No hay predicador, There's no no one hay preacher, iglesia, not one no church, hay grupo not que one tenga una verdad absoluta. that has an absolute El truth. único The que only tiene one that la verdad has absoluta the es truth. Dios. Absolute truth is God. Yo en esta mañana Me, this tengo morning una night, verdad relativa. I have a relative ¿Qué quiere truth. decir? What does that Que mean? parte That de lo part que yo esté of what I'm diciendo saying puede ser verdad. might be true. Y otra parte pudiera no ser verdad. And another part might Y not no be es que true. uno venga And that's that- predispuesto It is not a that you come predicar un error. predisposed to Pero- preach a Pero lo wrong. que yo me refiero But what I mean es que uno como predicador va de luz en luz. that you as a preacher, you go light after light. Esa es la verdad. That's the Y truth. uno lo tiene que reconocer. And you have to recognize it. El único que tiene la verdad es Dios. The only one that has the Por truth is eso, God. ¿para qué la persona, Now, for who para the- qué un ministro, for para a qué un person, ministro, for a minister, para qué una iglesia for a church quisiera apropiarse to make a appropriation del monopolio de la of the verdad monopoly of y truth decir, and say, yo solo tengo la verdad, I los demás están have the truth equivocados? and everybody else is wrong? Eso That- fue lo que saboteó la reforma. That what was sabotaged the reform. Sigue diciendo el profeta de Dios. And the prophet of God keeps saying, Ellos se convirtieron en un grupo aislacionista. Estoy leyendo, Dios cumple su palabra. Ustedes se organizaron en torno a esa escritura. you Dios cumple su palabra. keeps his word. Yeah. Somebody want it? No. Okay, léalo. Ok. Y ustedes se organizaron en torno a esa And you escritura organize around the scripture y se convirtieron en un grupo aislacionista. and turn yourself into Y aquí está el isolationists. riesgo. And here's the risk. Y Dios les quitó la antorcha de la mano. And God took the torch out of their hand. Al final se quedaron con nada. At the end, they 4 letras, they ended nada. up with nothing. Porque for letters, pensaron que nothing. tienen una verdad. Because they Y la thought they had tenían. something and they El had it. problema fue cuando organizaron esa The verdad. problem is when they El organized hermano the Branham truth. dijo, Brother Branham said, usted no puede you cannot denominar a Dios. denominate God. Dios es soberano. God is Les sovereign. quita la antorcha y ellos He a lo takes mejor the estaban torch. viviendo And perhaps they were del living resplandor de una edad pasada, out of the shine of de an un old tiempo age, pasado. of an old Tuvimos la verdad. time. They had the ¿Y truth. qué tiempos aquellos? And what Pero about- Dios mismo And those were great times. No fue But el God himself, hombre. it was not no man. fue la pelea It wasn't the de fight uno contra otro, of one against the other. tratando de arrebatar aquella Trying antorcha. to take that torch. Fue Dios mismo quien se It las was quitó. God himself that took it away. Eso es cierto. That is truth. El justo por la fe vivirá por la fe. The just shall Pero hay live by más faith. escrituras But que eso. there are more scriptures than that. Esos son los luteranos. Those are the ¿Qué Lutherans. pasó con ustedes los metodistas? What happened to you Methodists? En los días de Juan Wesley, In the days of John Wesley, quien tuvo el gran avivamiento que salvó a Inglaterra, you got a bunch of seminary students that are organized in the group. cuando Wesley e Asbury, ¿Dónde está leyendo? estoy leyendo el párrafo 21 de Dios cumple su palabra. In the days of John Wesley, who had the great revival that saved England, Cuando Wesley y Asbury when Wesley and Asbury
Muchos de ellos estaban aquí en uno de los avivamientos más grandes que esta nación haya And many of them conocido. were over here in the greatest revivals that this nation ever knew. Ustedes sostenían la antorcha en su mano. You held a torchlight in your hand. Pero después de la partida de Juan Wesley, But after the going of John Wesley, ¿qué sucedió? what taken place? Ustedes tienen un grupo de estudiantes de seminario You got a allí bunch of seminary students in there que organizaron that organized un gran grupo a great group, y pusieron su doctrina de la santificación and you say your doctrine upon y sanctification, la negaron ahora. and deny it now. Y Dios And God tomó la antorcha de la mano de ustedes took the torchlight out of Bien. your hand, right? y un hombrecito tuerto And some little one-eyed Negro, allá en California man down yonder in California, recibió el bautismo del received the Espíritu Santo. baptism of the Holy Ghost. Y Dios puso And God la stuck antorcha en las the manos de torchlight in the hand Pentecostés. of Pentecost. Mire, Look, realmente la Really? referencia es Azusa, that reference is Azusa. pero el avivamiento no comenzó en Azusa. But the revival didn't start there. El avivamiento comenzó en una calle estrecha, The revival started in a Como small esta de aquí street, afuera. like the ones out here, la calle Bonnie Bray. the Bonnie Brent Yo Street. estuve ahí hace algunos años. I was there a few years ago. En la misma casita, hoy en día es In un the same museo little shack. donde cayó por primera vez el Espíritu Santo. Right now, it's a museum where the Holy Spirit fell. Y la señora que abre el museo And the lady en that aquel opens up tiempo, the museum back in nos that time, paseó ahí por toda la casa. she gave us a tour right around Ahí the estaba house. todavía el piano que tocaba And the la, piano was la still esposa there. de Seymour. The wife of Algunas de Zimmer's las wife cosas- used to play it. Some of the things, Y mire, Dios es soberano. God is sovereign. Dios puede usar God can use aquel que uno menos piensa. the one that you least think En of. los años principios del siglo XX, In the beginnings of the en 20th Estados Unidos century, había segregación. in the U.S. there was segregation. William Seymour William era Seymour de color para comenzar. Eso ya era una desventaja. was a black En person. esa casa, In that house, en esa sala donde se estaban in the reuniendo living room where they were para gathering orar, to pray, él he no podía entrar couldn't go in porque era de color. because he was a colored man. Es una casa que está, yo creo que lo doble de alta de esta plataforma, quizá más. The house that was Sube twice uno as por big una as pequeña this. escalinata. You go up, El hombre you take some tenía que stairs, estar en la escalinata. and the man has porque to era be in de the color. stairs because he was a colored man. Pero la Biblia dice que Dios no hace excepción de But the Bible personas, says that ni de God makes razas. no exception of people. Y fue And then he en went, la persona que menos lo esperaba. and the person that you Ni least expect siquiera of, fue Seymour. it was Seymour. Ni siquiera fue Or it él. wasn't even Seymour. Fue la esposa de él, It was his wife, una hermana de color a colored woman llamada Jenny, by the name Jenny. donde estando afuera, Where being el outside, Espíritu Santo cae the Holy Spirit por primera fell on vez her for the en first time centenares de años for y le hace, for la 100 hace years, hablar en lenguas. and the Holy Spirit makes Pero voy a her speak in esto. tongues. No es casual. William Seymour, Isn't that a casualty? It was William Seymour. él creía He believed en los dones carismáticos. in the charismatic gifts. Quizá en un principio Perhaps in the beginning, solo era teología, it was only theology. era el conocimiento. It was the knowledge. ¿Qué nos enseña eso? What does that tell us? Y quiero que lo guarden en su corazón para lo que voy a decir al And I want you final. to say in your house so that you Que can see it quizá- later. That maybe Nosotros we no hemos visto haven't seen lo que deberíamos de ver what we should see en nuestras esferas del mensaje. in the spheres of the message. Pero si la gente, But if the el people, pueblo, the people tan solo can es only doctrinado is being a doctrined creer el to mensaje. believe the message. Porque hoy en día Because nowadays, parece que uno it looks like está más interesado one is more en interested desacreditar lo que dijo el profeta in discrediting what the prophet y la said. gente se excusa. And people make Es que an no lo excuse. entiendo. It's because I don't Yo I don't tampoco lo understand it. entiendo. I don't understand it Pero el either. Señor But the no Lord lo requiere doesn't require entenderlo. for you to understand Créalo, it. y Believe it. entonces lo entenderá. And then you will understand. Claro, yo sé que hay muchas cosas volando en el aire I know there's a lot of things a flying in the nombre del air mensaje in the name of que the no son message el mensaje. that I'm of the También eso message. lo he visto. I have seen Uno that no too. puede insertarle a la gente You cannot que crea un insert in the error. people. Si hemos de creer algo, If you have to, if tiene you que believe estar something, basado en la it has to palabra. be based in the Pero word. Seymour, But Seymour, él creía he believed, y lo que creía and what he lo believed, enseñaba. he would teach it. Y él, en su enseñanza en aquel hogar, Perhaps in the teaching hablaba in that home, predicaba de hablar en he would lenguas, preach about speaking in tongues. pero nunca había hablado en lenguas. But he has never spoken in tongues. Pero al menos tenía la actitud correcta. But at least he had the right attitude. De lo demás, The en rest, su tiempo, el Señor se encargó. in his time, the Lord Eso es a donde lo took quiero charge llevar. of it.
Ahora, Now, los pentecostales, dice el profeta, ¿pero qué pasó? the Pentecost, the Lord Jesus Ustedes said, sostuvieron la prophet antorcha en la says, mano. you Ya had no a los torch in luteranos, the no los hands. wesleyanos, los pentecostales. Not the Wesleyans, the Pentecost. Ustedes sostuvieron la antorcha en la mano de You had a ustedes. torch in your hands. Pero cuando menos uno lo piensa, But the first thing you know, fueron e hicieron un pequeño asunto, you went and made a little issue, tal como lo hicieron los demás, y se establecieron. just like the rest of them did and settled down. Y Dios And volvió a God actuar de la misma manera. Acted the same Los way. pentecostales, The Pentecostal que levantaban la antorcha, that would lift the torch. y era correcto, And it was right. del bautismo del Espíritu It was Santo, correct, the y baptism of que the Holy hicieron un Spirit. dogma de eso, And they made a dogma out of hermano, that. como si el Señor estuviera interesado en nuestras propias Like if the doctrinas. Lord was interested in ¿Qué fue our lo own que ideas. hizo? What did he do? Les quitan la antorcha. The torch was taken away. Bueno, ya la antorcha pasó por las manos luteranas, The torch went through the Lutheran hands, pasó por las manos wesleyanas, through the pasó Wesleyan's por los hands, through the pentecostales, Pentecostals' hands. y ahora, ¿a dónde iba a ir esa antorcha? And know where the torch is going to. Ahora, Now, mire, look, voy a regresar a decir esto. I'm gonna go Todos back and los say this. avivamientos All of the revivals han sido producidos por Dios. have been produced by God. Por eso a mí me da cosa That's why I feel weird cuando a veces se quiere fabricar un avivamiento artificial. when sometimes they want to make an artificial revival. Mire, yo sé que en todo tenemos que poner el centro. I know that we have to place everything. Yo no creo en una iglesia I don't believe in a church bautista dentro del mensaje, baptized inside of the message, donde la gente es fría, where the people formal, is cold, formal, almidonada, starchy. que no le saca usted un amén por that nada del mundo. you don't get an amen. Usted dice, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho What does que that ver. have to do? It has a lot El to hermano do. Branham dice, Abraham says que cuando él era un niño, that when he was a tenía el perro kid, Fritz, and he had a dog Fritz, y Fritz era el que lo sustentaba porque cazaba de todo lo que podía cazar. and Fritz he would sustain he will hunt, Pero había algo but there was something que a Fritz no le gustaba, that Fritz didn't like, y es ir tras el zorrillo. and he was go back Que lo after manden. a skunk. Que lo manden tras un conejo, But you would send him ay, behind va a Fritz. Pero ir rabbit, tras el zorrillo, hermano. but era otra after a historia. skunk, he wouldn't like Pero el that. profeta de Dios But the no prophet lo of God perdonaba. wouldn't forget him. Él le apuntaba al arbusto He would point towards the bush, y le decía, and he would tell him, búscalo, look for it, búscalo. search for it. Y entonces el perro se quedaba y decía, ¿de verdad está diciendo en serio? Sí, And then the dog búscalo. would say, really, you want me to do that? Y dijo el profeta de Dios, The prophet would say, eso es lo que representa el amén en la gente, búscalo. that's what represent the amen in the just people. Dijo, y el peor zorrillo que yo conozco And es the el worst skunk diablo. that I know is the devil. Hermano, y no es que uno, bueno, mire, solamente el que no es predicador no sabe esto. Only the one that is not a preacher knows about, Cualquier doesn't know predicador about ha this. saboreado las mieles de un sermón cuando el pueblo está receptivo. Any Eso es lo que le da preacher has vida al sermón. enjoyed the honey of a good sermon. Independientemente si trae las mejores notas que pudo Independently, he hacer, got the best notes that he could pero se have. encuentra con un pueblo que no But responde. he encounters a people that doesn't respond. El fuego The fire que debería estar aquí en el that should be púlpito here in the pulpit se convierte en una barra de hielo becomes a porque bar no of ice encuentra respuesta en el because it's pueblo. not finding answer in the people. Ahora yo también entiendo. I also understand Yo no le iba a decir amén a cualquier cosa. that you're not Porque going to está el say otro amen to extremo just anything. también. You're not going to go to the other extreme. Mire, si lo que usted está recibiendo en la palabra de And if what Dios, you're receiving in the word hay of algo en God, su corazón there is something in your que le va a heart decir que es verdad. that's going to say that Y is cuando that is es true. el error, That is right. And aunque se lo pinten con crayolas, when it's a mistake, even though no, it's pues painted esta cosa, nicely, pues para comenzar, pues hay algo ahí que a mí no me cuadra you para will feel like comenzar. there's something that doesn't ¿Y sabe fit. qué es lo que cuadra o no cuadra? Es la simiente And you know what que hay fits en or el doesn't corazón fit de is cada the seed that is persona. inside of you. Por eso yo tengo la certeza que el elegido That's why I'm certain that the elected nunca va a ser engañado. is never Aunque going to be defeated. hoy en día se desacredita el ministerio. Even though right now No, es que están the engañando a ministry la is being gente. discredited. Hermano, llegaron tarde a descubrir eso. Oh, they're late to discover that. Esa es la única certeza, That's the hermano. only certainty.
Porque aquí no es cuestión de conocimiento, de letra, de habilidad. This Hay is una not about knowledge. simiente en el corazón de la There is a persona seed que in cuando the heart escucha of the la people that palabra, when he hears the word, escucha la palabra, he hears hay the algo word. en su corazón There que is something in your responde. heart. Y uno no tiene que decir, dígame, no tiene por el predicador And por I don't qué want to decir say eso. amen, say Es amen. la The preacher doesn't have simiente to la say que that. responde It a la is the seed, palabra. the answer to the word. Ahora, todos los avivamientos verdaderos han sido producidos por Dios. Now, A veces all el the director revivals de have been- cantos, no digo que es en este lugar, yo don't he say in this visto, place. arengan a la gente but y they entonces la fire gente up se the people, comienza a emocionar, a and then the brincar y a people bailar. starts to get excited Y and yo they no tengo nada en jump. contra de esas I don't have cosas, nothing against that. pero a veces muchas de esas cosas son producidas por el But sometimes hombre. those things are man-made, Y la gente sale muy motivada. and people get out very Terminó motivated. su sesión de estar haciendo eso en la They iglesia. finish their session of doing Pero those eso things es in the church, humo, hermano. but it's just a man. Para la mañana siguiente eso ya no existe. And the next morning that Y doesn't hay exist que no volver a more. repetir el And you have to proceso. repeat the process. Y no estoy aquí para ser gracioso. I'm not here to De be, por to sí. be funny. A mí no se me da mucho decir chistes, se lo digo, así que por eso To say nunca jokes empleo doesn't- eso. Pero Doesn't mire, go with me. todos los avivamientos verdaderos han sido producidos por Dios. But all the great revivals have been Y made by God. para que se produzca un avivamiento, Dios tiene un patrón que no cambia. And for a revival to happen, God has a pattern that doesn't change. Mire, de acuerdo a la historia de los avivamientos recientes, According to the history of the Dios recent nunca revivals, God never ha iniciado un avivamiento has started a revival a través de un grupo, through a group, sino siempre ha sido a través de un but hombre. he has always been through a man. Es verdad. And that is El true. avivamiento luterano The Lutheran no movement, lo comenzó la Iglesia Católica. The Catholic Católica lo Church comenzó didn't start Lutero. up. It was El Luther. wesleyano, The Wesley- el avivamiento the de Wesley. Gales, de Welsh Evans. the No fue el revival of grupo. Gales with Welsh Evans, Fue it que wasn't a Dios group. encontró un hombre It was that God found a en man posición in y position en forma and in para form comenzar ese to avivamiento. start that El revival. avivamiento de Azusa. The Dios Azusa tenía revival, God al had hombre que la gente pensaba que era el menos calificado y el menos the indicado, one that people thought it was the Pero less fue qualified él one, but it was him. quien Dios lo tomó en su mano And God took him in his para hand producir lo que to fue produce what Pentecostés. happened in Pentecost. Ahora, y no es que el Now, hombre and it's not the man produzca en sí mismo el avivamiento. who will produce Él- through himself a Él revival solamente es el conducto a través del cual He is Dios only the inicia el conduit. avivamiento. to produce a revival. Ahora, uno de los grandes avivamientos Now, one of the great revivals fue el de Azusa, was the one in Azusa, o que precedió al de Azusa fue el de Gales. or the one that En Escocia. preceded was in Scotland. Mire, yo aquí incluso traigo algunas citas de los libros, pero por causa del tiempo no las I voy a have some leer. quotes here because of the time. I'm not going to read Alguien them. citó a los generales de Dios. Someone Hay quoted otros the tantos libros que Generals se han of God, escrito sobre esos And avivamientos. those books related Eh, to the ¿Cómo revivals. es que Dios obró de una manera sobrenatural And, con and aquellos how God hombres? worked through those revivals. Y uno puede llegar incluso hasta Seymour, You el can even go, de get to, up avivamiento to de Seymour Azusa. in the Azusa revival. Mire, aquí sí voy a leerle usted dice, ¿y por qué lee otra fuente que no es el mensaje? And I will read Esto something. que se le voy a leer You no might es un ask, why asunto am I reading something doctrinal, that es is un not asunto the message? histórico. And this is not doctrinal, this is something Para historic. mí, la única fuente para doctrina es la Biblia y el mensaje. And for no me, hay the más. only source of doctrine is the Bible and the Mire, message. en un libro que se llama Azusa Street, El avivamiento que cambió al mundo, In a book that's named Azusa Street, the revival that changed the world. este libro fue escrito en 1925. This book was wrote in Dice, en 1955. 1906, And it Seymour says, in recibió una 1906, invitación Seymour received an invitation para predicar en una iglesia nazarena negra en to Los preach Ángeles, in a Nazarene church, a black Nazarene pastoreada church, por una predicadora, pastored by a preacher. la female reverenda preacher. señora Hodgkinson. Her name was Hutchinson. Al llegar a Los Ángeles en la primavera de 1906, And in 1906 in Los Angeles, Seymour se encontró con una ciudad de 228,000 habitantes Seymour found a city of 200 and some que crecía un 278,000 15% cada año. inhabitants that La- would grow 14% every year. La tensión religiosa de la ciudad The religious se tension in the dividía city, we would say, entre muchas religiones extrañas it was divided between many strange religions y una gran diversidad de and a denominaciones. great diversity of religions. Los Ángeles eran un crisol, una metrópolis en que Los se Angeles podía was a metropolis encontrar numerosos mexicanos, in which you could find many Mexicans, chinos, rusos, griegos, Chinamen, Russians, japoneses, Greeks, coreanos Koreans, y Japanese, angloestadounidenses. and Americans.
Sin duda, William J. Seymour And no doubt that William Seymour fue la figura clave del avivamiento de la calle Azusa. was the key word of the revival in Azusa Street. Y siempre será recordado And he would always be como el remembered vaso elegido por el as a Señor vessel elected by God para encender to light up la llama del avivamiento por todo el the mundo. fire of the revival throughout the world. El hermano Branham dice en cuenta regresiva, Brother Branham says in Countdown, dice, ahora nos damos cuenta, now we find desde la calle Azusa los aviones despegaron en grandes from avivamientos Azusa Street the planes took off in great y abarcaron el revivals mundo and swept the world hasta lo conocido, to the unknown, hacia lugares into celestiales, heavenly places, hablando en lenguas speaking desconocidas, unknown tongues, con dones desconocidos with unknown al gifts mundo. to the world. Pero pues se pensó que eran fanáticos, Why did they thought they were pero fanatics? ellos han podido. But they had been Dios able. tomó a un grupo de personas en sus manos God got a group of people in his hands y tomó a un hombrecito negro y visco and got a little cross-eyed Negro man aquí en la calle Azusa down here in Azusa Street que no tenía más sentido that had no more sense que creer than to que believe lo que Dios dijo that what God said, era la verdad. the truth, was the truth. ¿Sabe usted por qué? You know why? Uno piensa You think, que porque uno no ve algo, mire, you might think because you see el año something. pasado, Look, last year, estando en Argentina, I was in Argentina, un pastor ya me preguntaba, and a pastor asked me, hermano, usted que ha ido a varios países, brother, you have been in many places. ¿cómo está la situación en los países que usted ha visitado? What's going on in those places that you have Le visited? dije, mire, aquí en el mensaje And I said, well, here in the message, no hay iglesias peores ni iglesias mejores. there's no worse or better Sencillamente churches. todas son iglesias They're simply just churches llenas de creyentes full of believers, que cada quien está peleando a su propia manera, and su everybody's propia fighting batalla. in their own way, their own battle. Entonces uno puede decir, la iglesia es mi So, referente. so No. you may say that church is very different. Pero, ¿a qué me refiero con esto? But what do I mean with this? Que el profeta de Dios That the prophet of God aquí nos dice here is telling us que este hombre no tenía más sentido that this man didn't have que no creer more que sense lo que than to Dios believe dijo era la that what God verdad. said was the truth. ¿Por qué? Porque Why? es ahí a donde se debe fundamentar al pueblo. Because that's where you should Lo found que the Dios people. dijo es la verdad. What God said is Lo the que truth. Dios dijo en la Biblia es la What God verdad. said in the Bible Lo is que the Dios truth. dijo en el mensaje What God es la said in the verdad. message is the truth. Mire, hay un libro que se escribió, Look, there's a book Por that un was latino. written by a Latin, Desesperados por un avivamiento. desperate by a revival. ¿Y por qué estamos diciendo And esto? why am I saying this? El hermano Branham dijo Brother Branham said que las ruedas proféticas that de the Dios prophetic wheels of están God girando are turning perfectamente. perfectly. A veces el hombre Sometimes man o se atrasa either it gets delayed o va corriendo adelante del or Señor, is running in front of the Lord. cuando lo único que tenemos que hacer es When the only thing we have to do manteniéndonos is al stay ritmo in the same de las rhythm ruedas of the wheels que están girando. that are turning. Ahora, Now, a mediados de los años 40, in the midst of 1940, Dios encendió God lit up en lo que el mundo conoció como el avivamiento de sanidad divina. what the people knew as a revival of divine healing. Al igual que en los avivamientos anteriores, Likewise, in the previous revivals, Dios lo encabezó God was por the medio de un spearhead solo hombre. through a man. Y aquí le voy a leer otras dos fuentes And I will read two sources que aún amigos y enemigos that either friends or enemies reconocieron recognized el papel que William Branham the paper that jugó William Branham en este played avivamiento. in this revival. En el diccionario de movimientos pentecostales y In the carismáticos, Dictionary of Movements, este no lo Charismatic escribió algún Movements. seguidor del mensaje. This Lo wasn't escribieron written by a pero follower mire, of the message. para ser honesto, But to be honest, usted tiene que decir la verdad. you have to say the truth. Yo sé que ellos a lo mejor no están de acuerdo con la simiente de la Perhaps serpiente, they're not, con tantas they don't cosas, agree with the serpent seed or many pero la things. verdad es la verdad. But the truth is the truth. ¿Qué dice este diccionario? What this dictionary says. Dice, la persona universalmente conocida It says that the universal known como el person Padre as the Father. Escuche, el Padre. Listen to this. The Father y el que marcó la pauta, and he that marked the spearhead, el avivamiento, the revival, fue William Branham. was William Branham. Nadie No one. les está pidiendo que lo dijera.
Ellos No lo one dijeron. asked him to say it. ¿Y sabe usted por qué? And you know why? Si vamos a la Biblia, And if we A los go to the tipos, Bible, to the times, cuando Eliezer fue enviado when Eliezer was sent a buscar a Rebeca, to search de for pronto un Rebecca, hermano de Rebeca, all of a sudden a Cuando brother vio of los Rebecca, dones when he saw the que él gifts traía, that he had, va con él he goes with y le him dice, pasa, and he says, come in, bendito de mi padre, blessed of my father, esta es tu casa. this is your house. Eliezer Eliezer no fue enviado was not al sent hermano, fue enviado a Rebeca. to the brother, he was sent to Rebecca. Mire, vaya usted a YouTube, vaya. Go to vaya. YouTube. Si hay un tiempo If there is a time en que personas, in which people, y yo me faltan dedos para and I lack contabilizarlas, fingers to count, personas people que no tienen nada que ver con el that don't have mensaje, nothing to do with the que en su message, momento that in his time fueron testigos were witnesses del movimiento, of del avivamiento the revival que movement encabezó William that Branham, spearheaded William Branham. están testificando They're testifying sin que nadie les pida que lo hagan. with nobody asking them to do it Porque el tipo se tiene que cumplir. because the type has to fulfill. Pero el hermano de Rebeca, But the brother of él Rebecca, solamente estaba interesado en los dones. he was only interested in the Lo demás gifts. no le importaba. Everything else didn't care. Pero Rebeca But Rebecca no solamente not only recibió los dones, received the gifts, pero recibió al enviado de but Abraham received the y sent. recibió el mensaje. She received the message. Yo a ellos, a They, estos individuos de These YouTube, individuals in son YouTube, escriturales. they're scriptural Porque el tipo because the type tenía que ser had perfecto. to be perfect. Ahí están. There they are. Y mire lo que dice este diccionario. And look what this dictionary says. La aparición súbita de sus campañas The subject apparition of these campaigns, de their sanidad campaigns divina en of divine healings in 1946 1946, desencadenó una explosión unchained espiritual an explosion, a spiritual en el explosion movimiento pentecostal in the Pentecostal movement que había de trasladarse that was to be a la calle translated principal de to the los main Estados street Unidos de of América the United States of America por los años 1950 in the years y 1950 dar a luz al movimiento carismático más amplio and de la give década birth de to los the 60, de charismatic movements 1960, in que en 1960. la actualidad afecta a casi todas las That denominaciones en el país. Right now is affecting all denominations in the ¿Quién fue el country. iniciador? Who was the spearhead? No fueron las denominaciones. It wasn't the denominations. Mira, en una ocasión, en In one occasion, 1978, in 1968, entrevistaron a Ann Baxter and Baxter was interviewed en una entrevista en una revista que se llama Vino Nuevo, in a magazine called New Wine. y la persona que lo estaba And the entrevistando person that was interviewing le him pregunta asked him que si él, and that if he, antes de asociarse con William before Branham, associating him with William tenía un Branham, antecedente de él. he had a background of him. ¿Y qué dijo Baxter? And what did Baxter say? No, Nope. dijo Branham He said Branham apareció appeared con un recurso with a resource totalmente nuevo. that it was totally new. Dijo Baxter. Baxter Y said. yo le pregunté a Branham And I asked Branham que si él había conocido al doctor Charles Price. that if he knew Charles Price. Me dijo que no. And he said, O sea, él estuvo He didn't. sondeando a ver a quién, he was trying to find out if he le había él copiado. copied somebody else. No, No, no había un antecedente. there was no background. Él fue el primero. He was the first one. En otro libro que se llama Los Predicadores, In another book called The Preachers, lo escribió un hombre llamado James Morrison. it was wrote by a person named James Morrison. Dice, Branham He said Branham fue más que cualquier otro was evangelista more than just an evangelist. que inició el avivamiento de sanidad That de la started- posegunda guerra mundial, The revival of the post-war, seguido con su encuentro de un ángel followed by the encounter of an angel el 7 de mayo de in 1946. 7th of May 1946. La noticia se difundía The news was spread en todas las direcciones in all directions que toda clase de enfermedades that any kind of y disease aflicciones and afflictions eran sanadas were instantáneamente healed instantly por el pequeño predicador de by Indiana. the little preacher in Indiana. Incluso se publicaron casos de resurrecciones de And there were muertos. published even cases of resurrection of death. Y mire, And look, no es que esto lo dijeron and they said después de la muerte de this was William said Branham, before de su the, partida. the past of William Pero Branham. él no estaba ignorante But he wasn't del ignorant rol of the role que a él le tocó that he desempeñar. had to do En el sermón El Segundo Milagro, in the sermon, The Second Miracle. dice, yo quiero estar a solas
Segundo milagro. I want to get alone. Lo que deseo hacer es para mí mismo. What I want to do is to myself. Pero creo que esto ahora es But I think that this is Dios por su gracia God by His grace me ha permitido encabezar un avivamiento has allowed me to spearhead a revival que ha abarcado el mundo en el principio. that has taken the world in the beginning. Y ahora And now yo creo I believe que hay algo aproximándose that there is something coming que va a ser una doble porción para la that will be iglesia. a double Note portion. esto. Look this. Entonces, Now, hay algo que viene en camino. there is something that's coming our way. Y si la gente pensó And if the people thought que vio algo that they saw en los something años 40, in the 1940s, el profeta mismo dijo the prophet in que va a himself ser said una doble that it will porción be a double portion en poniéndonos al lado de Jesús. in taking sides with Jesus. Dice, ahora yo creo con todo mi corazón Now I believe with all my heart que el Señor me ha ayudado that the Lord has helped y me me ha usado and has used me para encabezar un gran avivamiento. to spearhead a great revival. Uno de los más grandes que alguna vez haya conocido al One of mundo the greatest that's ever struck the world. desde los primeros días Since the early days a través del mundo. across the world, Nosotros sabemos we know eso that en el poder de transformación. in the power of transformation. Yo estaba pensando esta And mañana I was thinking this morning, que cuando el hermano Lío anunció este canto, when Brother Leo announced this song, vienen del este y del oh, they oeste. come from the east and west. En mi esposa que lo cantó cuando salí para And about my wife singing that when Cuando la I dejé left, allá. left her and y a Vicky, y a Billy y a Rebeca Billy and Rebecca para dar inicio to start this a este gran great avivamiento, revival o sea, encabezarlo más bien of a spearhead of it a medida rather, que ha abarcado las as he naciones. swept the nations. Entonces el hermano Brano estaba muy consciente So del Brother rol, was del papel conscious que él había of the tocado role that hacer. he had. Pero resulta But it turns out que el mismo que declaró that the same one that declared que él había encabezado un avivamiento that he spearheaded a revival es el mismo que declara is the same one that declares que el avivamiento se había terminado. that the revival had ended. En el sermón perseverante, In the preaching perseverant, el profeta de Dios dice, prophet of God says, mire, en esto, now, porque yo tampoco no creo because I also don't que believe uno como ministro that you as a minister tome una sola cita del just mensaje, take one quote of the message aislarla and isolate it y hacer con ella una doctrina. and do with it a Se doctrine. le va a acabar la cita. The quote is going O to un run out. versículo de la Biblia, Or one verse of the Bible aislarlo and isolate it y hacer con él una doctrina. and make with it a No doctrine. va a funcionar. It's not going to work. La Biblia dice que al menos en boca de dos o tres The Bible testigos. says that in the mouth of two or three witnesses. Aparte, mire, aún si este diccionario y este libro Even if nunca this hubieran dicho dictionary and this book would never say que William Branham encabezó el that William avivamiento, Branham spearheaded the revival, él ya lo había dicho. he already said it. Y no estaba tratando de impresionar al And he público, wasn't trying to impress the decir, public hermanos, and say, yo brothers, encabecé el avivamiento, que no se los voy I'm a going olvidar. to spearhead a message. Él Don't forget about it. estaba hablando con propiedad. He was speaking with authority. Y el que va a decir And the one that's going to say que el avivamiento se terminó, that the revival would no end es alguien que está en contra del is not avivamiento, somebody against the revival, sino aquel mismo que lo but encabezó. the same one that spearheaded, Perseverante. perseverant. Ahora, yo estoy seguro que todos ustedes están muy enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Now we are in love with him, I'm sure. Pero en realidad But there is hay un gran avivamiento entre el pueblo. a great cooling off amongst the people. El profeta de Dios habló The prophet of God del spoke ciclo about the cycle de avivamiento y muerte. of revival and death. El principio The beginning es cuando los fuegos del avivamiento están is when encendidos. the fires of revival are lit up. Pero aquel fuego, But that fire, poco a poco, little by little, comienza a disminuir. begins to diminish. Y And de ser un fuego que disminuye, from being a fire that is diminished, se convierte en carbón. it turns into coal. Pero ahí todavía hay una esperanza. But there is some hope there. Usted I le can sopla just blow y aquello vuelve a and encender. that will come back to. Pero si lo deja que vaya But if disminuyendo you let it diminish, y de fuego, and from fire carbón, to el siguiente to estado coal, son the cenizas. next stage is
ashes. Y aunque usted le sople, And even if you want to blow lo on único it, que va a hacer es cubrirse de ceniza. the Ya no only hay thing that's vida going to happen allí. is you're going to cover yourself Ese with es el ashes. ciclo de That is avivamiento the y cycle of muerte. revival and death. Cuando algo está en When ceniza, something is in ashes, ya no hay nada más que hacer there's nothing else to sino do volver a encender un fuego but to nuevo. light up a new fire. Hermano, por eso nosotros My brother, that's no why podemos we cannot ni debemos or shouldn't intentar try calentarnos to warm con up un avivamiento artificial. with an artificial Si los revival. cielos If the están heavens llenos are de lo filled genuino, with the genuine, ¿para qué tratar de fabricar why algo? try to manufacture something? Dice el hermano Branham, pero en Brother Branham realidad says, but in reality, hay un gran avivamiento entre el pueblo. there is a great revival amongst the people, Y eso sucede donde quiera. and that happens anywhere. El avivamiento ha terminado. The revival had ended. Los fuegos se han apagado The fire is going out, y es tiempo que algo suceda. and it's time for something to happen. En preguntas y respuestas, In questions and answers, le hace una pregunta al hermano Branham. a person asked the Brother Branham, Hermano Branham, Brother Branham, ¿qué es lo que está mal en el día que estamos viviendo? what seems to be wrong in the Hermano, day esto es when we are living? 1964. This is in Cuando 1964, aquellos que ya habían reconocido en él que era un profeta de when those Dios, that recognized that he was a prophet todos los of demás lo God. reconocieron como un gran hombre con un don de sanidad Everybody divina. else recognized him as a man with a gift. Pero este ya era un grupo más exclusivo, But this was a more exclusive, que ya lo habían exclusive group. identificado como lo God que él era. identified him as Y esta what he persona, was. And these people, this person, Preocupada, worried, como cualquier ministro en esta as any mañana, minister this morning, o como cualquier creyente en or as esta any mañana, believer this morning, le preguntó, hermano Branham, asked Brother Branham, ¿qué es lo que está mal en el día que estamos viviendo? what seems to be wrong in the day that when we are Siendo un living? creyente y Of being a siguiendo believer and el following mensaje y al The mensajero message de hoy and the en día, messenger of today. ¿cuándo lo está diciendo? En 1964. He's saying Esta this in persona 1964. This tenía muy person claro en su mente had clear in his mind que no solamente había que seguir al that mensaje, not only you had to follow the message, pero también al but mensajero. also the messenger. El hermano Branham dijo, porque ha llegado el momento Bob Branham said, because the time has en que el come mensaje y el mensajero se in convierten which en the uno. message and the messenger become one. A veces uno predicador, un Sometimes predicador we as a piensa que ya preacher, no necesita William Branham. ¿Para qué? Yo we ya think tengo that mi we don't propia need William teología. Branham. Tengo mi I propia have my own theology. de enseñanza. I have my own way of teaching. Hermano, nunca debemos de permitir que eso suceda. Well, we should never Yo allow me for that debo to al happen. mensaje. I surrender myself to the message. Y mire, esta persona, And this usted person, dice, no, es que no tenemos que seguir a ningún hombre. You might say, Hermano, "Oh, una we don't have to persona que follow diga men." eso está mintiendo. a person that's saying that is lying. Todos estamos siguiendo We a alguien, all aunque lo follow reconozcamos o someone, no. whether we Pero yo want le voy a or decir not. algo, yo prefiero seguir a la persona correcta que a I la want, persona I want to say equivocada. something. I rather follow the right person than follow the wrong person. Pablo dijo, Paul said, sed imitadores de mí. be followers of me. Ahí está, en inglés dice, sed seguidores de And mí, English says followers, así como yo sigo a Cristo. just as I follow Christ. Entonces, ¿hay algo mal con seguir al mensajero? So there's something wrong with Claro following the que no. messenger? Of course not. ¿Por qué? Why? Porque Él Because he nos señaló He a pointed Jesucristo. us to Jesus. Siendo un creyente Being a believer y siguiendo el mensaje y al and mensajero following hoy the en message día, and the messenger of today. parece como que uno no puede orar como le gustaría When you hacerlo. cannot seem to pray like you would La like pregunta to. es, ¿qué es lo que está mal? And the question is, what is wrong? Y el hermano Branham dice, esa es una buena And pregunta. brother said, that is a good question. Yo creo, hermano o hermana, I believe, brother and quien sister, la haya preguntado, whoever has asked this question, es a causa de las condiciones del tiempo. is because of the conditions Mire, of time. hasta aquí. Voy a Until tener un here. momento. No quiere decir It doesn't mean que yo estoy justificado, that I'm justified justificando, or o que justifying estoy satisfecho or that I'm satisfied con mucha de la condición que existe en el mensaje with donde the quiera que condition uno that va. exists in the message wherever you go. Donde la gente Where people, se vuelve cada día más formal. they become more formal. Exactamente lo que el profeta condenó en su Exactly día. what the
prophet condemned in his days. Y uno adora al Señor de una manera pues ya automática. And you worship the Lord in an automatic way. No voy a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. I gotta go to church, it's Sunday. Pero yo creo que cada uno de nosotros, mire, But I depende want con la you- actitud que uno venga. That depends on the condition and the Por attitude eso that you David come decía, with. yo me alegré, a él no le causaba tedio ni ocio. Para él era un gozo ir a For la him, it was a iglesia. rejoice to go to church. Y dice el profeta de Dios, And the prophet of God says, yo creo, hermana y hermana, I believe, brother, sister, quien la haya preguntado, ever who ask it, que es a causa de las condiciones del it's tiempo. a cause of the conditions of time. El avivamiento terminó. The revival is over. El avivamiento ha durado unos 15 años. The revival has lasted some 15 years Y nunca antes había durado más como de 3 años. and never did last before over about 3 Yo years. creo que ha recibido su último I believe avivamiento. it's received its last revival. Y yo creo que por eso es que usted no puede orar y And I believe sentirse that's en el why you can espíritu pray and feel in the spirit como antes lo hacía. like you used to. Es porque los fuegos del avivamiento se han It is apagado. because the revival fire has gone out. En Cristo es revelado en su propia palabra. In Christ is revealed in his own word. Dice, así que no puede quedar ninguna So organización, there can be no organization. ni tampoco puede left. haber ningún adelanto Neither can there be any further advancement más de lo que está than sucediendo ahora mismo. what's going right now. Porque ella arderá antes que el día raye de nuevo. For she'll burn before the day breaks again. El avivamiento ha The terminado revival is over por toda la nación. across the nation. Ya no va a haber más There ain't avivamientos. going to be no more revivals. Grandes avivamientos Big arrasadores. sweeping revivals. Esta nación nunca lo This recibiría. nation never received it. Ustedes pudieran tener una reunión You might intelectual, have an intellectual Pero yo quiero gathering, decir- but I mean un avivamiento a espiritual. spiritual revival. Lo hemos visto We've todo. seen it all. Espero que ustedes lo estén captando. I hope you catching it. Lo estoy diciendo de tal I'm manera saying in such a way que espero que lo capten. that I hope you get it. Ven, See, ha terminado. it's over. Un buen ministro dijo, hace un rato dijo, A good minister said a while ago, hermano Branham, or Branham, si yo tan solo pudiera tener el gozo del Señor en mi if I can only corazón. have the joy of God in my heart. Yo dije, hijo, I said, son, el avivamiento ha the terminado. revival is Ven. over. See? Ahora, mire, yo al estar viendo estas cosas, Now, by seeing these things, en ningún momento le repito, in no moment, estoy diciendo, bueno, I entonces say, ya estemos satisfechos. well, let's be satisfied. Y le digo, en la condición que está esto, donde quiera que usted vaya. in the condition that wherever you go, Pero no todo está terminado. not everything is over. ¿Por qué? Why? Mire, el profeta habló y en estos días se hablaba de las dos lluvias que la The Biblia prophet, promete and he en was el speaking libro de about the Joel. two rains, La lluvia temprana the early rain y la lluvia tardía. and the latter rain. El hermano Branham dijo But Abraham said que la lluvia temprana that the early rain es la lluvia de la enseñanza. is the rain of teaching. Dios God es sabio, Él sabe lo que está haciendo, is nosotros wise. no sabemos. He knows what he's doing. We don't know what he's De doing. aquel avivamiento From that de sanidad divina, From that revival of divine healing, el profeta de Dios mismo dijo the prophet of God said que se había terminado. that it was over. Para dar paso aquí, To give step unto what? mire, en la señal de la simiente del tiempo del fin. In the sign, La señal de la simiente del tiempo del fin. the end time sign seed. El mismo que dijo que el avivamiento había terminado. The same one that said that the revival was over. Mire lo que dice. Look what it Hay says. un avivamiento en proceso. There is a revival going on. ¿Qué es? What is it? Una siembra. A sowing. Usted ya no oye mucho de Billy Graham. You don't hear very much of Billy Graham. ¿No es cierto? No more. ¿Qué de Oral? Do you? What about oral? ¿Qué de los demás? What about the rest of them? Uno se da cuenta You know the great que el revival. fuego del gran avivamiento no está ardiendo. You know the great revival fire ¿Qué is not es? burning. What is it? Es la señal de la simiente del tiempo del fin. Is the end time seed sign. Las palabras The words han sido sembradas. has been sown. ¿A qué me refiero? What am I ¿Qué referring es to? ese lapso What is that lapse en el cual nosotros estamos in which viviendo we are living? cuando la palabra When the word
Le repito, I repeat, hay muchas cosas en el aire there's many things up in con the el air nombre del mensaje in the que name of the no son el message mensaje. that are not of the message. Pero el hecho But the de fact, que hay esas cosas circulando the matter of the fact that those things no are quiere going around decir doesn't mean que alguien that somebody en algún lugar in one no place esté predicando la sana is doctrina. not preaching the doctrine, the right doctrine. ¿Qué es lo que está produciendo What is eso? it producing? Está produciendo It's producing un avivamiento a revival en el corazón in the de heart la persona of the person porque lo está preparando because it's getting para it el ready clímax. for the climax. Hermano, Brother, esta función no ha terminado. this function is not over. Siempre Always las mejores escenas the best del scenes drama of the se drama dejan para el final. are left for the end. Pero a veces uno se sienta impaciente, But sometimes you feel impatient. tronándose los dedos. Ya, You're que cracking llegue your al final, knuckles. que llegue al And I final. would like to see the end of Eso it. va a llegar, That will come. pero va a llegar en el tiempo But it de will come in Dios. the time of God. Por eso se requiere That's why it is required colocar la palabra. to place the Pablo le word. dijo a Timoteo Paul told Timothy que trazara la palabra to trace correctamente. the word right. Se requiere poner la palabra donde It is corresponde required to put the para word que el where it pueblo belongs so that the people pueda ser instruido can be y instructed sepa and know qué es lo que viene. what is to come. A veces la gente dice, pues ya no sabemos, es que hay tanta confusión, tantas The people voces en say, el aire I que don't la know, gente, and there's so ¿quién many sabe qué things es lo que going around. viene? Who knows Bueno, lo what's que coming? viene no es lo que yo digo que What's viene, es coming lo is que el not what I mensaje say dijo that's que coming, viene. is what the message said that's coming. Ahora, Now, hoy en día, nowadays, la lluvia temprana, the early es rains decir, la lluvia de la enseñanza, or the teaching está rain produciendo is producing un avivamiento entre los a creyentes. revival amongst the believers. Que este avivamiento That this believer, que está that this produciendo la revival that's palabra producing the word precursará shall al último avivamiento. shall forerun the revival, Mire, the last revival. yo no estoy interesado I'm not interested. en esto, para comenzar, al menos para mí no es una labor To me, evangelizadora. this is not a evangelistic work. Yo no estoy aquí tratando de convertir a nadie a I'm not mi here trying to creencia, convert nobody to my, pero mi to my beliefs. intención, but my mi intención, intention. y si lograra eso, And if I can achieve that, puedo decir que soy un siervo inútil, I would say that I'm a useless servant. es regresarlo Is to bring you back a lo que el profeta dijo to what the para prophet que said, usted sepa so that you get to know qué es lo que viene what is to y come, que no permita que nada ni nadie, and that won't allow si nothing es or que es el nobody, mensaje, if it's in se the lo message, robe de su corazón. to see your heart. Mire, esta escritura, creo que está ahí la cita, And I think the quote is there. en la restauración del árbol novia. The restoration of El profeta habla de 4 bride mensajeros, tree. aquí habla de 4 mensajeros de muerte the prophet is speaking about 4 messengers of y death 4 mensajeros de vida. and 4 messengers Usted dice, of bueno, life. 4 y 4 son 8, ¿cómo está eso? Si 4 and 4 are solamente 8. creemos que son 7. If we only believe in 7, Primero de vida, first of life, Lutero, Wesley and then Luther, Wesley, Pentecostés Pentecost, y la edad de la palabra. and the word H. El profeta de Dios vino The prophet God came no como el mensajero a la edad de la not palabra. as a messenger to the messenger of, Él vino como el mensajero word a la edad de la Odisea. but as the Laodicean. Y escribe al ángel. And write to ¿Quién unto es the ese angel. ángel? Who's Es that William angel? Branham. It's William Yo Branham. no tengo la menor duda de I don't eso. have no doubt about it. Por eso, hermano, yo no puedo aceptar ni octavo, ni That's noveno, why I ni cannot accept décimo a 8th or a mensajero. 9th or a 10th messenger. Pero ustedes siguen siendo 7, sí. But there's still 7, yes. Pero él vino But he came a los to the pentecostales. Pentecostal. Los pentecostales, And the Pentecostals, el hermano Branham dijo Abraham said, que son la cáscara. that are the shack. Pero la cáscara no es el trigo. And the shack is not the wheat. La cáscara guarda el trigo. He keeps the tree, Miren, en una the ocasión él wheat. dice el hermano Branham que en una Abraham says, ocasión in one occasion, un metodista a Methodist le dijo, said, yo tengo una cosa contra usted. I have something against you. ¿Qué es, hermano? And what is that? Dijo que usted solamente anda con los That pentecostales. you're only with the Pentecostals. Dijo, bueno, Well, si yo me regreso con los if I metodistas, go back to the Methodist, dijo, ¿me recibirían? would you receive me? Claro que no.
Of course not. Porque la vida no va hacia abajo, va hacia arriba. Because the life doesn't go back, ¿Cómo it goes podían up. regresarse a una edad How anterior? can they go back to an old life? Estuvo con la cáscara, He was with the shack. pero llegó el momento But the time came en que la cáscara se abrió in which that y opened lo expulsó. and expelled El him. hermano Branham dijo Abraham said que la edad de la Odisea that the age- fue la Laodicean edad age pentecostal. was the Pentecostal age. Por eso en la pirámide, That's what in the él pyramid, separó he stands del cuerpo de las edades a la edad de la separated piedra de corona. to the capstone. Él fue enviado a los He was sent to the pentecostales. Pentecostal. Pero But la Odisea Laodicean dejó a Cristo afuera. left Christ Si out. Cristo estaba afuera, And if Christ was ¿cómo out, podía su mensajero quedarse afuera? How can he messenger be Él outside? dijo, He donde mi said, Cristo no se ha recibido, whenever yo my Christ tampoco. wasn't being received, I'm not received as well. La Odisea Laodicean rechazó al mensajero que les rejected fue the enviado. messenger. Si ellos lo And expulsaron, if they expelled him, es porque it's porque una novia se iba a comenzar a because a formar. bride was going to be formed. Mire, el debate que si la Odisea terminó, que si The no debate terminó, that if the Laodicean ambas is partes over or tienen, not. son verdad. Both of them are right La Odisea in terminó part. Laodicean para el ended creyente for the believer porque ya no está ciego, because ni he's not miserable, blind ni or desnudo. miserable or naked. Pero no ha terminado todavía. But it's not over yet Porque físicamente because physically la Odisea Laodicea, termina it's over cuando la novia sube. when the bride goes up. Ahora, 4 mensajeros de vida. Now, 4 messengers of life. Dice, 4 mensajeros de justicia la restaura nuevamente. 4 messengers destroyed, 4 messengers of Y luego life el took away profeta of pregunta, darkness. Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? And then the prophet asked, prophecy, can these bones live? Quisiera que tuviéramos tiempo. I would like to have time. Luego tengo escrito aquí, pero tengo que omitirlo. And I got wrote it down here, but I have to miss that. Profetiza, Prophesy. ¿vivirán estos huesos? Can these bones live? ¿Cuáles son las 4 etapas del levantamiento What's de the esa 4 iglesia? stages of that coming forth of that church? ¿Cuáles son las 4 etapas de los huesos secos What's de the 4 Ezequiel stages of the Ezekiel's levantándose? dry Ya bones sabemos coming forth? Lo que la Biblia declara, We know what the Bible y no voy a declares. entrar a eso And por I'm causa not del going into tiempo. that because of the time. Pero mire lo que dice el profeta de Dios, en Cristo es el misterio revelado. Look what the Bible says in that Christ, the mystery of God revealed. Dice, noten, He says, look, la palabra vindicada en su cuerpo es su propia victoria y la razón de su muerte. Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo el misterio revelado, párrafo 596 en adelante. Cristo es el misterio revelado. lo tengo nomás. Ok, entonces está bien así. Dice, note, la palabra vindicada en su cuerpo The- es su propia The victoria word vindicating his body y la razón de su muerte. and in the Vean, reason of his la death. muerte Death, no en el espíritu not in the spirit, cuando él murió. when he died. Él solamente murió en la He carne. only died in the Su flesh. espíritu fue al infierno His spirit went to hell y predicó a las almas and preached encarceladas. to the souls in prison, ¿Correcto? right? Su carne murió. Solo His su flesh carne died. murió. Only his flesh died. Luego él la resucitó y And la then he vivificó. resurrected it and vindicated. Vivificar significa dar vida. To bring back to life is to bring back to life again. Su carne era su cuerpo, lo cual era su cuerpo. Su carne, lo cual era His su flesh, cuerpo. which was his body. Y esa es la palabra. And that is the word. Haya sido muerta por años. Has been dead for years. Pero gradualmente But gradually, ella comenzó a venir en la reforma. he came back into the reform. Y hoy ella está de pie. And now she is Oh, standing. cómo desearía tener tiempo para regresar a Ezequiel Oh, how I wish to have the time to speak about Ezekiel y sacar aquellos huesos secos and take those dry bones y mostrarles. and show you. Él dijo, He said, ¿vivirán estos huesos? will these bones live? Él dijo, He said, profetiza. prophesy. ¿Cómo es que puede venir la profecía? How can that prophecy come? Solo a través del profeta. Only through the prophet. Es la palabra del Señor. Is the word of God. Huesos secos. Dry bones. Oír la palabra de Jehová. Hear the word of God. Y los tendones y piel vino sobre And ellos. tendons and skin came unto them. Y estuvo de pie And he was standing. un
de pie un ejército poderoso. And a powerful, a mighty army was standing. Aquí el profeta dice algo que no dice la And the Biblia. prophet says something that the Bible doesn't. Pero el hecho de que la Biblia no diga no quiere decir que está mal. And the matter of fact that it's not in the Bible doesn't mean it's wrong. Y comenzaron a marchar hacia Sion. And they started to march towards Zion. Gloria a Dios. Glory to God. Ese es él. That's him. Ese es él, la victoria. That's him, the victory. Pero mire, el profeta de Dios también muestra algo muy importante. And the prophet of God leaves something very important. Él está hablando He speaks cuando Jesús when Christ estaba en la barca was in the boat y él estaba dormido, and he was asleep. estaba descansando. He was resting. Entonces se levanta una gran tempestad And then a great storms y forms, comienza a zarandear aquella and barquilla. it's moving that boat. Esto nos habla de algo. And this speaks about something. El hermano Branham dice Bob Branham says que antes que viniese la tempestad, that before the storm came, los the discípulos disciples estaban inspirados, were inspired. dándose un testimonio el uno al They otro were sharing testimonies de lo que había ocurrido en el ministerio of de what Jesús. happened in the ministry of Jesus. Hermano, mientras los vientos nos favorecen, Brother, as long as those winds Y el mar are in our está en favor calma, and the sea is todo calm, mundo es capaz de testificar de la everybody is palabra. capable of testifying. Qué reunión tan maravillosa What a tuvimos wonderful en Ciudad meeting we had in Juárez. Ciudad Juárez. Qué cosa, qué avivamiento. What a great thing, what a revival. Pero deje usted But if you que vengan los vientos let for contrarios those winds to come y la gente se comienza a atemorizar. and people begins to be fearful. El hermano Branham habló muchas veces, abordó ese tema y dijo que estaban testificando Bob Branham de lo que said habían that they were visto. testifying- Nadie les contó lo que ellos vieron en el misterio de But Jesús. Bob Branham said that they were testifying of what they saw, not of what somebody told them. Pero entonces, But then Satanás Satan dijo, les voy a robar lo que trajeron. de said, allá". I'm going to steal what they brought. ¿Y qué es lo que hace? And what does he do? Levanta una tempestad. He rose a Y entonces storm. los discípulos, and then the disciples, dijo el hermano Branham, Bob Branham said, se olvidaron quién estaba en el barco. they con ellos. forgot of who was in the boat. A veces nos olvidamos Sometimes we forget quién es el que está en el barco. who is in the boat A with veces la us. iglesia está haciendo agua, Sometimes the church se está hundiendo it's sinking. y se nos olvida quién está, And hermano. we forget ¿Quién who es el is. responsable? Who's responsible? ¿Quién es el responsable Who de is eso? responsible? Pero mire, But look, tomemos ese lapso en el cual Jesús está descansando. let us take that lapse when Y mire Jesus cómo el is profeta lo resting, pone and look how the prophet En el sermón plays it Despertando a Jesús. in the preaching, awakening Jesus. Dice, hace como 5 años About 15 years ago, recorrimos este país we come through this country, y hubo un and avivamiento. there was a revival. ¿Qué cosa? My. ¿Saben qué estamos haciendo hoy? And you know what we're doing today? Tan solo hablando de ello. Just talking about it. Y es una realidad. And Y that's no a tenemos por reality. qué avergonzarnos. Es And we don't have nuestra to be realidad. ashamed of it. It's a reality. El avivamiento ya ha terminado. The revival is over. Se terminó hace mucho tiempo. It's been over a long time. Tan solo We're just living estamos viviendo on the results of it. de los resultados del mismo, On the results of it. esperando. Waiting. Y los discípulos estaban haciendo la misma cosa, And those disciples were doing the same thing. regocijándose, Rejoicing. viendo en lo que ellos habían visto llevarse a cabo, Living on what they had probablemente seen el día done, anterior probably the day before. y la semana anterior And the week before. y un año antes. And a year before. Ellos estaban testificando al respecto. They were testifying about it. Oh, qué gran testimonio de Giving, ello. great testimony of it. Escuche, Listen. ¿cómo sabemos? How do we know? ¿Cómo sabemos? How do we know ¿Qué? that? ¿Cómo sabemos que como Jesús estaba descansando, How do we know that as Jesus in their day was resting en el between, día de ellos, entre avivamientos, was resting between revivals? ¿cómo sabemos How do we know? si Él está descansando entre Maybe avivamientos? he is resting now between the revivals. Sí, Yeah. mire, con estas cosas, Look, with these things, lo que el profeta está what diciendo the prophet is nos is está telling us, colocando en el momento. he's placing us in the moment. Esto lo dijo hace 60 años que él dijo He esto. said this 60 years Dijo, ago. ¿cómo sabemos He said, how si do we know Jesús if Jesus está descansando is resting entre los avivamientos? between Hermano, revivals? si Brother, esto if this nos agrada is pleasing to o us, no nos agrada, or whether we like it or not, es lo que el profeta está is diciendo. what the prophet is saying.
O ustedes dicen, Or you say, espera un momento, hermano Branham, now wait a minute, brother. ya se está saliendo un poco fuera de línea. I'm getting a little off of the line now. Jesús no necesita descansar. Jesus doesn't have to rest. Dice el profeta, seguro que sí. And the prophet says, yes, he did. La Biblia dice The Bible said que that Dios hizo los cielos y la tierra God en made 6 the heavens días and earth in 6 days, y en el séptimo descansó. and in the seventh he rested. Ciertamente que sí. Certainly did. Él descansó. He rested. Jesús, Jesus, estando cansado, being tired, acostado en la banca, laying on the boat, en la barca, in the boat, él estaba dormido he was asleep y and descansando. resting. Y quizá después And maybe after del afán del the avivamiento toil of the revival que acababa de pasar, that just passed, quizá él está descansando ahora. maybe he is resting now. Lo voy a leer otra vez. Y quizá después del afán del avivamiento que acaba de pasar, And maybe after the toil of the revival that just quizá él passed, está descansando ahora maybe he is resting now, como él estaba like entonces. he was then. Y luego el hermano Branham dice, And the yo Branham says, espero que así I sea. hope that's it. Por eso uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos lo que deberíamos de tener? That's what people Y say. yo creo que esa How es come we don't una- have what we should have? Un interés And I think that should be an interest, sano a healthy en cualquier interest ministro. in any minister. Pero uno tiene que verlo a través del mensaje. But you have to see it through the message. Y entonces usted dice, ay hermano, pues entonces si el avivamiento se acabó, pues ya, And then you say, well, vayámonos if the a revival casa, is ya over, esta función terminó. Let us go home and this is over. Claro que no. Of course not. Aquí viene Here comes lo interesante. the interesting part. El problema es The problem is, que, mire, yo Look. creo que todas las interpretaciones que ha habido del mensaje, and I think that all the interpretations of the message, el hermano Branham lo único Brother Branham, the only thing que él dijo que no se debería de hacer that the one thing we shouldn't do, es malinterpretar el or that mensaje. shouldn't be done, is to misinterpret. No hay que message. colocarlo mal, We shouldn't misplace it. no hay que dislocarlo We shouldn't put it in the wrong y no hay place que malinterpretarlo. and misinterpret it. Alguien dice, no, es que tenemos que escuchar solamente al hermano Branham. And some might Y say, eso es oh, we verdad. only have to hear Brother Branham, and that is Pero- true. But Aquel eunuco the eunuch que venía de Jerusalén, that was coming from Jerusalem, él venía escuchando la cinta de Isaías. he was here listening the tape of Isaiah. El asunto es que ya la había escuchado casi toda, llegó al final. The problem is that he almost heard it all, and Cuando él he dice, was venid, almost at the estemos end. a cuenta. Sí, sí, el Señor quiere que esté a And cuenta. then he said, oh, let's be in account with Una God. virgen, oh sí, una virgen. A virgin shall conceive. Pero cuando llega a Isaías But 53, when he got to Isaiah 53, comienza a rascar la he was cabeza scratching his head. y dice, And ¿será he said, que Isaías It might be that fue Isaiah llevado como cordero al matadero y no was abrió su taken boca? as a Y parecía que tenía sentido. lamb to be slain. El And profeta it seemed dice like que he Isaías fue was cortado making en sense. dos. And the Sí, sí, Bible sí, said that Isaiah was sí, split in definitivamente él two. fue. Yeah, definitely he was. Pero But necesitaba a alguien. he needed something. Necesitaba, escuche, He needed, listen, necesitaba he la needed sana interpretación de la the escritura. healthy interpretation of the scripture. Dios es Dios. God is A God. veces uno quiere pensar que Dios, que uno dice, Señor, haz esto porque así tú lo debes hacer. Claro que no. Sometimes we Él no want to say, necesita Lord, que do yo le this, dé instrucciones. Él do, sabe cómo do hacer things las this cosas. way. God doesn't need instruction. He knows how Él to le do hubiera dado la things. revelación directa como se la dio a He Pedro, would, pero Dios es he would have soberano. given it the right interpretation, but God En is vez de sovereign. darle una And revelación instead of directa, giving it an le dio interpretation, una revelación directa, he gave a straight hermano, revelation. y ni siquiera fue a través de un maestro, fue a través de un evangelista. And it wasn't through a master, it was through Le an dijo a Felipe, "Hey, evangelist. ponte ahí en el camino. And he Felipe, told Señor, ¿qué Philip, quieres? Pues, tú ponte ahí. Place Cuando él yourself ve, in the por middle of the ejemplo, ahí en way. el desierto, ¿sabe cómo se forman esos? ¿Cómo se llaman? Those that are in the desert knows Que uno ve y que parece Those- que hay agua. O espejismo. when you see a ¿Qué es aquello? Ah, es un individuo que a viene en un mirage. carro. And what is that? It looks like a car. Y entonces se acerca y And dice, then "Hey, caballero, he ¿me got puede dar un closer and ride?" said, Sí, sí, sube, can I get a sube. ride? Yes. Y entonces lo ve ahí escuchando la And cinta. then he would dice. see it listening to the tapes. Entonces, bueno, al menos iba haciendo algo bueno, ¿no? At En least he was doing Facebook o something en right. cualquier otra cosa. And he wasn't doing something else. Y le dijo, hey, And then he said, hey, eso que estás escuchando en la cinta, that you are listening in ¿Lo that tape, entiendes? do you understand it? hermano, My brother. Dios aprecia y valora la God honestidad. appreciates and values
Y honesty. él se hubiera dicho, oiga, ¿cómo es posible que me pregunte eso? Me ofende. Son He could cosas, have yo las said, "Hey, entiendo. why are you asking me this? You're offending Claro me." que no. Of course not. Dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que How me can lo I understand explique? it if there's not one to ¿Usted piensa, explain me? ¿Usted piensa que Dios ya cambió su método? And do you think that God has changed his methods? El hombre cambia, The pero Dios man no cambia. changes. We change. Dijo, a ver, espera, regresa a la cita otra Okay, vez. let's rewind the tape Escuchémosla tú y yo. and let's hear it, you and I. Mira, él está hablando así, así, así. He says Punto. this and that. ¿Y en qué terminó? And what did En it el end with? propósito de Dios. In the purpose ¿Cuál of era? God, Que which aquel was individuo del that cual that no sabemos individual, ya nada, which we don't know anything fuera about, salvo. was saved. Con eso ya. That's it. Ahora, volviendo al mensaje. Now let's go back to the message. Yo sé que hay cosas I know that there are que things son sensibles that are sensitive que no deberían de ser that shouldn't be, mientras sea el mensaje. as long as it's the message. Y se lo digo porque And I say it because nosotros, we, si estamos identificados con este if we mensaje, are identified with this message, no nos debe escandalizar el mensaje. it shouldn't cause a scandal with A veces in el us. ministro agarra la vía rápida. Sometimes the minister No, takes no, the hermano, quick, usted deje eso en paz. the quick Lo way. entenderemos allá. We shall understand it later. Si hay cosas que van a acontecer es de este lado de la If eternidad, there are things that are going to happen in ¿qué this side of the beneficio le hace a eternity, alguien entenderlas allá? whereas the benefit is they understand it over there. Mire, en el tercer sello, Look in the third seal. está ahí en el filo haciendo, pues, ¿qué cosa irá a decir este individuo? No, yo voy a decir lo que dijo el hermano Where Brian. you might think, oh, what is this man Está going to say? preparando, quién sabe qué cosa. No, I don't know no, what hermano, el he's trying mensaje es el to mensaje. plan. The only thing I carry is a message. Y esa es la razón. And dice now el that's profeta the de Dios. reason the prophet of God says, Tercer sello. the third seal. Ahora esa es la razón Now that's que hoy what's the reason today los avivamientos que debemos that the tener, revivals that we're supposed to have, tenemos avivamientos we have denominacionales. denominational revivals. Usted sabe, hace 1 o 2 años por allá en Illinois, usted sabe de lo que se trata, las You know, a redes few years sociales dan ago, cuenta de todo. social ¿no? media, they give Y information a veces about uno aquí en everything. el mensaje dice, bueno, están teniendo lo que nosotros no tenemos, sí, pero And ellos no sometimes tienen you lo que sit here nosotros and you say, well, tenemos. they're having something that we don't have. Tenemos avivamientos We have denominacionales. revivals that are denominational revivals. No hemos tenido un verdadero We despertar. haven't had a real stirring. No, 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 señor. no, sir. No piensen que tenemos Don't avivamientos. think we got revivals. No los tenemos. We haven't. O tienen millones y millones de miembros de Oh, they got iglesias. millions and millions and millions of church Pero no hay members. nada de avivamiento en But ningún not a revival lado. nowhere. No, no. No, no. La novia, The escuche, bride, listen, la novia no the ha bride tenido hasn't had a avivamiento. revival yet. Oiga, esta Sí. no es mi opinión personal. This Esto is es lo not que my dijo el own profeta de opinion. Dios. This is what the prophet of Yo God creo que usted said. se identifica como parte de la novia. And I think you identify El yourself as a profeta de Dios part of the está bride. declarando, la novia And no the ha tenido prophet is declaring avivamiento. There's been no revival there. Ven, allí todavía no ha habido ningún avivamiento. No manifestation of God. Ninguna manifestación de Dios para sacudir a No la novia. manifestation of God to stir the bride yet. ¿Ven? See? Ahora mismo estamos esperando eso. We're looking for it now. Lo estamos esperando. We're waiting for it. Porque él dice, hermano, toda la función se acabó. Claro que no. Then the show is El over. profeta No, dijo, sir. ¿de qué está hablando del avivamiento? He's speaking La about the novia revival. está esperando su The bride avivamiento. is waiting for the revival. Pero entonces, si ya vimos que el patrón de Dios But then if we see that the A través God's de la pattern historia. through history es que Dios tiene que tener un hombre is that God has to en have a línea man y en in forma line, in para form, producir un to avivamiento. produce a Yo sé que revival. está diciendo, usted que está tratando de decir, What bueno, are yo you quiero trying to ser say? claro. I would like to be Y clear. no voy a tratar aquí de menospreciar a nadie. And I'm not trying to Al menos de los ministerios que conozco, underestimate anybody, contándome yo mismo, including myself. no haya uno. There's not Un ministro. one minister. Todos hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos hacer. We do the best thing we can. Pero que uno lo pudiera decir, sí, es que fulano de tal está en forma, en la posición y en forma But we can para say producir el That there's one avivamiento. that's in line and informed to produce a revival. Y digo esto para que nadie se vaya a comenzar a cabalgar ese caballo. Yo And, puedo producir and I don't avivamiento. say this so somebody can ride a horse. Pero entonces, si el profeta de Dios dice que viene avivamiento y que lo But estamos if the prophet of esperando, God says that there's a revival coming ¿qué es lo and que va a we're waiting for detonar it, ese avivamiento? what is gonna Y aquí strike that está la parte revival? sensible. And here's the sensitive part. Se requieren esos 7 truenos desconocidos para Those- despertarla It'll take those 7 nuevamente. thunders back there to wake her up again.
Hermano, esta no es mi interpretación This del is not my mensaje. Es lo interpretation que of the el message. mensaje está This is what the diciendo. message is telling us. Entonces, ¿qué quiere decir? So what it does Mire, mean? porque en esto, y yo sé que a lo mejor aquí hay hermanos que creen así, y And mi maybe there's brothers respeto, that yo believe no he venido a in a way, atropellar la in my doctrina de respects to nadie. them, I'm not here to run over their doctrine. Pero el hermano Branham dijo But Brother Branham said que los 7 truenos producen 3 cosas. that the 7 thunders produce seven things. Revelan el nombre nuevo de Dios. Reveal the new name of God. Usted sabe, hace 50 años salió eso, y, You know, ¿y en 50 qué years terminó? ago, En desgracia y todo And lo he que ended uno up in pudiera decir. disgrace. Revelan el nombre nuevo de The new Dios. name of God, Producen la fe de rapto the rapturing faith, y producen el avivamiento. and the revival. Que alguien me diga cuál de estas cosas ya sucedieron. And can somebody tell me which of these 3 things already has happened? Hermano, pues es la verdad a uno lo confronta. Well, the truth Si yo confronts you. dijera If I say Que los 7 truenos that the 7 thunders ya tronaron, are already, implícitamente Thunder. yo estoy aceptando I'm accepting que ya conozco el nombre nuevo de Dios, that I know the new name of God, que ya tengo fe de rapto that I have rapturing faith, y que por lo tanto and therefore ya se produjo el avivamiento. the revival has already produced. Esas son las 3 cosas. Those are the 3 things. Mire, y yo aquí no debo, porque tampoco no he venido a interpretar el mensaje, pero yo creo que estas cosas I'm not here to interpret the message, but I think Están these en el things mensaje, are in the hermano. message. entonces hay un avivamiento que viene. So if there is a revival El profeta dijo que that's no va a coming, ser un avivamiento denominacional, va a but ser it's not para going to be la a novia. denominational message, but it's going to ¿Y be qué es for lo the que bride. va ese avivamiento? And what this revival is ¿Qué es lo going que to lo va a do? producir? What is it going to produce? Los 7 truenos. The 7 thunders. Mire, por eso el enemigo a través de los años, That's why the enemy through the years, si hay, usted sabe, en Estados Unidos, allá en los 70s, you know, in the 70s, surgió un movimiento con ese nombre. there was a movement with Y lo that digo name, con respeto, desde luego. and I say it with respect, Y todo of lo que course, tiene era emoción. and all they had was an emotion. Hoy en día, ¿qué queda de eso? Right now, what was left of it, Solamente el recuerdo. just a memory. Pero la gente en su tiempo, o qué But people cosa in their tenían, time- parecía que ya tenían algo que no tenían. It seemed like they had something they didn't have before. ¿Cuál es la lección que uno tiene que aprender What's en esto? the lecture you should learn Que about uno this? tiene que ser mesurado. That you should be measured. Uno tiene que darle tiempo a Dios. You should give God His time. Incluso una de estas, de que está ahí de las paciencia, And even one of the steps here is dijo el hermano patience. Branham, dijo, eso es paciencia con Dios. That is patience towards God. Es decir, Señor, tú tienes tus tiempos And to y say, tus Lord, you sazones. have your times and your Y no tengo seasons. por qué ir corriendo. Ya, que venga el avivamiento. I don't have to Dios run lo and va a say- enviar en el tiempo que Él quiere, God is going to send a revival Aun in si His yo lo time, niego. even if I deny it, porque Él lo prometió. because He promised. Pero hay algo, y ya con esto But termino. there is something, and I'm going to finish with this. Ese avivamiento está asociado This revival is associated también con otra parte del ministerio del profeta with another part of the prophet de 2 palabras, y ese es el of 2 tercer words, jalón. and that is the third pull. Mire, yo sé que en esto yo puedo tener mis ideas, no, es que así va a ser bueno, And I understand with this, I have my idea. no my own vamos a idea. discutir eso. We're not going to discuss this. pero al menos lo que sí tenemos que estar de But the acuerdo, one y thing we espero que should lo be estemos in en esta agreement, mañana, and I hope porque el that we profeta are lo está this diciendo, morning, because que the la prophet novia is saying todavía no ha tenido su avivamiento, That the bride pero hasn't que lo va a had tener. a revival, but he will have Cuando it. When? esos 7 truenos, como dice la Biblia, emitan sus It'll voces. take those 7 ¿Cómo va a ser? thunders. Yo no sé. How is it going to happen? I don't know. ¿Cuándo va a ser? Tampoco sé. When is it going to happen? I don't know either. Por eso es lo que yo le decía al principio. That's why I told you in the beginning. Si usted tan solo se planta en esto, es decir, If you can only plant mire, yourself in Dios this, no nos demanda que lo entendamos, God doesn't require for pero us si to mantenemos understand una it. actitud correcta But if hacia we el have the right mensaje attitude towards the y message decir, Señor, and say, Lord, el profeta de Dios acaba de decir the prophet God just que lo said, que va a detonar el avivamiento that's what's para going la to novia begin van a ser esos 7 the revival is truenos. going to be Yo those no 7 entiendo thunders. ahorita cómo va a ser, I don't Señor, understand how it's pero going to si tu happen. profeta lo dijo, But if your prophet said yo it, lo creo I believe y it. en consecuencia And therefore, voy a esperar. I will wait. Dios no tiene prisa. God is not Quizá in a nosotros rush. sí, pero Dios no tiene Maybe prisa. we do, but God Él is not in sabe a lo rush. que está haciendo. He knows what He's doing. Pero al menos, hermano, But at least fundamentar to al found pueblo, the a people, la novia, the bride, en el mensaje. in the message. Ya hemos oído suficientes cosas We have heard enough que things son fantasías. that are fantasies. Pero tenemos, al final esto nos lleva a concluir a qué. But at the Lo end, this is único going to digno de conclude. confianza es el mensaje. The only thing punto. worthy of trust is the message.
En la acusación, in the indictment, el profeta está orando, the prophet is praying, dice, y yo te suplico and he says, I pray que salves a cada uno, Señor. that you will save everyone, Lord. Permite Allow, que venga un avivamiento entre los justos. may there come forth a revival of the just, Un avivamiento entre los justos. a revival of the just, Y que un gran poder venga entre la and a iglesia great power come among the church. justo antes Just before del arrebatamiento. it's going, No es difícil suplicar por eso, it's not hard to pray that porque tú lo prometiste. because you promised it. Y Señor, And Lord, estamos buscando por ese tercer jalón we're looking for that third pull que sabemos that we know que hará grandes cosas that will do por great things nosotros for us en nuestros in medios. our midst. Hermano, Brother, si el tercer jalón if the third pull va a hacer grandes cosas, will do great things, no en contra de nosotros, not against us, por nosotros, but for en us nuestros medios, in our midst, ¿por qué tener miedo? why be fearful? ¿Por qué? Why? Esto es lo que dijo el profeta de Dios. This is what the prophet of God said. Y yo espero que esto And I hope that this se quede en nuestros corazones. stays in our hearts. El avivamiento denominacional ciertamente ya terminó, Denominational revival has certainly ended. pero viene un avivamiento. But there is a revival coming for the Porque al bride. final la cuarta etapa Because at the end, the fourth es cuando el stage Espíritu is when the Spirit entró en aquellos huesos went into que that, those comenzaron a bones, unirse en la edad de Lutero. and they start moving in the age of Luther. Al final, At the end, esa es la parte maravillosa de la that is the historia, wonderful part of the history. que cuando or the story. entra el Espíritu en ellos, That when the Spirit went se in there, convirtieron en un ejército invencible. they became an invincible army. Entonces, hermano, So, brother, no es poca cosa lo que viene. it's not a little thing that's coming. Por eso fundamentes en eso. That's why you found, Y yo puedo found decir, yourself mi in hermano, this. ¿qué importa mi Brother, my interpretación? ¿A quién le interpretation, importa mi who cares about my interpretación? interpretation? Es lo que el profeta dijo. Here's what the prophet Esto. said. What matters? Si él lo prometió If he promised it, y si él lo dijo, and if he said it, esperemos. let's wait. Eso viene en camino. That's Póngase de coming pie. our way. Please stand up. Padre Celestial, Heavenly Father, te agradezco, Señor, I thank you, Lord, por tu palabra. for thy word. Señor Jesús, tu palabra siempre Lord es Jesus, verdad. thy word. Bendice a este pueblo. Bless these people. Señor Jesús, Lord perdóname, Jesus. Señor Dios, Forgive me, si Lord. dije algo que no es de acuerdo a tu palabra, Señor. If I have said No lo something that dije is not according to intencionalmente, the word, I Padre. didn't say it Pero sí que tu intentionally. pueblo But your people no falla en tomar doesn't fail to lo take que sí es tu palabra, what it Señor. is your Lo word. que es tu What mensaje, is Señor. your message. Todavía nos Yet, seguimos sosteniendo, we're still holding, creyendo que la voz believing that the del voice séptimo of the ángel seventh angel, es nuestro absoluto, it is Señor. our absolute. Yo no tengo mi propia I doctrina. don't have my own Padre, doctrine. tu pueblo no necesita mi doctrina. Father, your people doesn't Padre, need my doctrine, pero ellos necesitan but they need, la Father, doctrina del mensaje, the doctrine Señor. of the message. Padre, que podamos también, Señor Jesús, Father, that we Padre, may, Lord sostenernos Jesus, con ella hasta el final, Señor. get a hold of it until Muchas the end. voces han venido y se han ido, Señor. Many voices have come Pero and tu gone. palabra, tu voz sigue permaneciendo. But your voice Señor still Jesús, de igual prevails. manera, In the same way, pedimos tus bendiciones, Señor, we ask for your blessings sobre este aceite que ha sido puesto en upon este this oil púlpito. that's been placed in this Estas pulpit. prendas, Señor And Jesús. these pieces, these Padre, que garments, cumplan el propósito may conforme a they tu fulfill palabra the purpose sobre according cada to the word. persona que sea ungida con el aceite, Upon every Señor. person that's Y sobre being cada anointed. persona que esta prenda sea puesta, And como for dice la every person Biblia, that's que being, espíritus malignos se vayan de ellos that y evil que spirits sean may leave them. completamente sanos and may they be healed para tu gloria. for your glory. Gracias por tu palabra. Thank you for thy word. Gracias por la confianza Thank you del for the pastor, trust of Señor. the pastor. Bendícelo. Bless Bendice him. esta asamblea local, Bless this, Señor. local Y assembly. bendice a cada iglesia And representada bless en the esta churches that mañana. are En el nombre represented del this morning. Señor In the name of Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Dios les bendiga.